seguir en el mismo hilo, les pido por favor que compartan el video, que le den manita arriba y que se suscriban. Porque bueno, vamos a cambiar de tema, pero en la misma sintonía. Resulta que Claudia Sheinbaum le revira también a Ricardo Monreal en la misma permanente, y esto hay que señalarlo de inmediato. El día de ayer estábamos viendo precisamente, Albino, cómo estos personajes, dice la nueva generación, y pones a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que está formando este nuevo colectivo por México. Me sonó a un transporte público que se dedica a transportar a la gente, ¿verdad? Pero bueno, este es el nuevo partido, la nueva alianza que se está gestando desde la cúpula empresarial, en donde el día de ayer podíamos ver a personajes irreverentes como Dante Delgado, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el mismo Francisco Labastida. Veíamos a puro personajito, ya saben, canguengue. Y miren que donde terminó, dice el presidente Cárdenas, fue un parteaguas en la lucha, pero terminó del lado del banquillo donde está Xóchitl Gálvez. O sea, ¿qué tan bajo tienes que caer como para reunirte con Xóchitl Gálvez? Bueno, en esa sintonía, fíjate que Monreal le echó flores a Claudia Sheinbaum. Y vean ustedes, o sea, esta es la hipocresía. Es lo que dice el presidente López Obrador, que hay amigos de mentiras y enemigos de verdad. Monreal reconoció la labor de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, pero Claudia Sheinbaum le reviró de inmediato y básicamente hace un llamado que vamos a presentar aquí, en donde dice: son tiempos de definición y Cuauhtémoc Cárdenas decidió ser adversario de la 4T. ¡Pum! ¡Tómala! Ahí está. Mira la cara de Monri. Una imagen dice más que 1000 palabras, estarás de acuerdo conmigo. Y a ver, el contexto se sitúa, Albino, cuando Ricardo Monreal dice que es una excelente jefa de gobierno. Y la campaña que orquestó a sus espaldas, que es a todas luces una puñalada, o sea, hizo propaganda en su contra y la llevó a la alcaldía de Sandra Cuevas. Y que, entonces, ¿eres amigo o enemigo? No, es un amigo de mentira, dice el presidente, pero a la vez Monreal se convierte en un adversario de verdad. Y en este sentido estuvo increíble que Sheinbaum le leyera la cartilla a este traidor, Y fue en corto, y qué bueno que fue en corto, porque tendría que ser así. Ahí va. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue un líder emblemático del Frente Democrático Nacional. De hecho, con él, con Andrés Manuel, con el señor Porfirio Muñoz Ledo, nace el Partido de la Revolución Democrática, después de la elección de 1988. ¿Por qué cito el 88? El Frente Democrático Nacional aglutinó a toda la fuerza de izquierda, fue un movimiento sin precedentes. Nadie tiene la menor duda, yo viví en carne propia me tocó ser testigo de esa historia. Pero era otra cosa, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero, nomás decían el ingeniero, y el poder de convocatoria era monstruoso. Estamos hablando de miles y miles de gentes que salían a las calles a apoyar al Frente Democrático Nacional. En aquella elección del 88 había concentraciones masivas, había eventos masivos donde se paraba, era recibido incluso por opositores que se cambiaron al Frente Democrático Nacional. Estaba la figura boyante del hijo del general, siempre temeroso a la gente, siempre pues con ese gesto adusto que tiene Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Enfrentó la elección del 88, la ganó, le aseguro que la ganó, porque pues vi una movilización de gente muy parecida al 2018, quizás fue más copiosa en el 18, más avasallante, pero en aquel momento, en aquel primer momento de aquel primer triunfo de la oposición, el Frente Democrático Nacional, el Partido Cardenista, la Unión Cardenista, bueno, organizaciones de todo tipo respaldaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas no tuvo el valor suficiente de defender el voto de los ciudadanos. Claro que había condiciones, tenía la gente de su lado, era el momento del parteaguas en el que tuvimos que esperar
30 años después, 30 años esperamos para que llegara la cuarta transformación. Entonces, viene de lejos, y lo digo por esto, porque otros de los que están en esa misma organización, que ahora se dicen los defensores de México, no sé cómo se llama, bueno, es lo de menos. Es la Bastida. La Bastida Ochoa compitió en el 2000 con Vicente Fox y perdió. Entonces, desde aquellos tiempos, entonces sí Cuauhtémoc Cárdenas sí transó con el PRIAN, porque el PRIAN nace después de la muerte de Maquío, aquel penoso accidente que dicen que fue accidente y otros dicen que fue provocado. Después del fallecimiento de Maquío, el papá de Tatiana, y de otro personaje que se llama, creo que igual que el papá, entonces el gran operador político del PAN es Diego Fernández de Ceballos. Y Diego Fernández de Ceballos fue el que dijo que se cayó el sistema. No lo dijo nunca Manuel Bartlett, que tanto ha sido cuestionado ese tema. Bueno, pues desde entonces ya era parte del PRIAN, porque Cuauhtémoc Cárdenas se alejó y nada más estuvo en eventos del PRD, había nacido el PRD, después del 88. Entonces, esto me da a entender que desde entonces Cuauhtémoc Cárdenas había vendido la causa, porque tampoco volvió a ganar, no volvió, bueno, volvió a competir, pero no ganó, nunca ganó. Y creo que esa espinita clavada lo coloca ahora en el lado de los adversarios de la cuarta transformación. Nunca toleró los liderazgos superiores. Le pasa lo mismo que a Porfirio Muñoz Ledo. Ya son francos opositores a la cuarta transformación solo porque ellos no lograron lo que Andrés Manuel llega a realizar en México, un cambio de conciencias. Y es tiempo de definiciones. O sea, el presidente lo dijo, respeto mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le tengo mucho aprecio, pero en la política sí es adversario. Y lo dice, lo remata en este caso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando dice, ahí a un lado de Monreal, dice, es el momento de definiciones. Cuauhtémoc Cárdenas está en contra de la 4T y tómala, cabrón, en seco. O sea, es como que es el ingeniero Cárdenas y debes agarrarla para ti, Monri. Si ya no estás a gusto, arre, vete, corre. Eres de aquellos, pues sí ha sido siempre también, juega dos aguas. Entonces, quise narrar esta parte de la historia, porque lo de Cuauhtémoc Cárdenas trae mucha colita, viene de lejos. En algún momento lo dije, que desde el tiempo, y esto es algo que no he podido todavía indagar, porque no tengo acceso a los archivos, desde que se realizó o se efectuó la reforma que se nacionalizó Pemex, que lo hizo el ingeniero, no el ingeniero, el generalísimo don Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces se pagaba a la familia Cárdenas un famoso, eran centavos, son centavos, no, pero pues se venden millones de barriles, ¿no? El factor 00.5, así se le conoció, y no es ningún cuento. ¿Qué es el factor 005? Bueno, que de cada barril exportado, de cada barril de crudo sacado, se le tenía que entregar a la familia Cárdenas 5 centavos. Si lo multiplicas por millones de crudo que se extraen del país diariamente, pues eso obviamente es una fortuna. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas creció en pañales de seda. Le cuestionan mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que viene de Tabasco, es un indio patarrajada de Macuspana, a mucha honra. Yo soy de Ejido San Isidro, en el barrio Monterrey, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, a mucha honra. Pero cuando naces en pañales de seda y te empieza a dar por juntarte con la gente que viste bien, viste de marca, pues obviamente se te van la ideología, pues brinca por la ventana. Nunca hubo convicción. En cambio, el expreso de Tabasco, el originario de Paraíso, Tabasco, el tabasqueño presidente de la República, viene en la lucha social siempre atento, siempre frontal, siempre el mismo, porque no lo conozco de hoy. Andrés Manuel lo conozco desde el 88. O sea, ya andaba en la lucha social, ya venía desde entonces. Entonces, no es mi amigo, aclaro, porque no me llevo de piquete. No, todo respeto al presidente de la República. Lo conozco porque he tenido la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones antes de poder entrar a las mañaneras. Entonces,
Este juego que maneja Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida Ochoa y Narro Robles, el ex rector de la UNAM, no ponen más que de manifiesto una cosa: su inoperancia y su gran inconformidad por cómo se maneja el país, porque para ellos sería mejor que las grandes empresas siguieran mamando y dando topes, siguieran saqueando a México y que no fuéramos un país con muchos recursos como somos el día de hoy. Potencia económica, no se le olvide, no se deje mal informar. El peso en una paridad peso-dólar que ya la quisieran otros países y con un sistema económico bastante robusto. Lo que sobraban eran ratas. Eso es lo que sobró siempre en este país. Entonces, que no nos cuenten las muelas. Le he compartido parte de aquella historia para que usted conozca quién es Cuauhtémoc Cárdenas, que no es el hombre que es defensor, no. Gracias a Santi Rubens Uno por su apoyo en el superchat. No es y nunca lo fue, porque cuando no defiendes el voto ciudadano, no tienes calidad moral para defender a un pueblo como el mexicano. Y Andrés Manuel lo tiene. No estoy vitoreándolo ni soy matraquero, pero este hombre, el presidente de la República, sí se ha fajado para, no solo para proteger el voto, estuvo a punto de perder la vida cuando le robaron la elección en 2006, recordémoslo, el plantón en Reforma, el gobierno legítimo, o sea, ha aguantado vara. Por eso, pues, ¿cómo no hacer las diferencias? El Cuatemochas es un advenedizo, no logró concretar lo que él quería, ser presidente de la República, pero porque no defendió el voto. No, hombre, eran pero Así es. manifestaciones masivas, Iber Alejandro. Todavía no nacías quizás, chavalo, pero eran manifestaciones con todo, la gente exigiendo respeto al voto. Y no vino a pasar sino hasta cuando llegó Andrés Manuel como candidato, que lo quisieron frenar la primera vez, aquel 2006, con Vicente Fox y con Borolas. Recordemos la historia reciente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Y quién quemó Claro. las boletas? Recordemos. Diego Fernández de Ceballos. El PRIAN en todos sus planes. Entonces, que no nos cuenten las muelas. Conocemos la historia tal cual. Sucedió en este país. Nos tocó vivirla. Entonces, ahora que está con el PRIAN, pues siempre estuvo con el PRIAN. Siempre. Ahora sí te dejo hablar porque quería tener un contexto No, sí. general de todo esto que sucedió, quizás cuando muchos de nuestros amigos que nos siguen también en las benditas redes sociales todavía no nacían. Por eso cuando el presidente dice, es que viene de lejos, por supuesto que viene de lejos. Y que ahora sea un adversario, pues más vale. ¿Para qué simular? ¿Para qué? Si él ha dicho del propio Porfirio Muñoz Ledo, pues el señor tiene todo mi apoyo, me puede decir Stalin, me puede decir lo que quiera, no pasa nada, porque es mi amigo. O sea, es tan generoso que hasta permite que sus amigos le falten el respeto. Ese es Andrés Manuel, un hombre Sí, de una sola pieza. sí, es un hombre de convicciones, por supuesto, que es lo interesante aquí. Y con respecto a lo que abordabas el tema, sí, me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, me comentaba mucho del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era un hombre, pues, era un hombre respetable, era una figura importante, así lo veía mi padre en aquel momento, en el 88, y pues sí, votó, lo estuvo acompañando en las campañas, en las giras, porque el apoyo no viene de ahora, no te haces López Obradorista también de la noche a la mañana, eres del PAN y no, esas son líneas de convicción, la verdad, y en ese sentido, Cuauhtémoc Cárdenas siempre había sido un referente en la historia popular de México. La gente le otorgaba su voto, me comentaba mi papá, que le otorgaban el voto por el cariño que aún se encuentra todavía vigente por el general Lázaro Cárdenas del Río, quien pues fue quien llevó a cabo la expropiación petrolera, nada más y nada menos que los gringos dejaran de estarnos fregando nuestros recursos naturales, como lo es el petróleo. Ayer lo hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo, hoy el presidente López Obrador marca un precedente, pero con el oro blanco, que es el litio, las nuevas tecnologías. En ese sentido, pues bueno, podemos encontrar más similitudes con Andrés Manuel y Lázaro Cárdenas que su propio hijo. Y bueno, eso es lo que pasa también
en pocas palabras, bajo lo mismo que argumentabas, o el padre es una cosa y el hijo es otra, y tienes doble compromiso porque los ojos están puestos en ti, eres una figura, y en aquel momento una figura de esperanza que terminó siendo una simple promesa que se quedó en el vacío. Así son estos hombres, por eso dice el presidente López Obrador: los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles, y de esa manera está hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, el rencor le ofusca la memoria a Lázaro Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, le nubla la vista, la razón. Es el tema de la envidia, porque dinero, Albino, tiene para vivir, tiene para vivir toda su vida, él y sus generaciones, y ese dinero no se lo acaban. Hablabas hace unos momentos, por ejemplo, como dato reciente, le podemos decir que Deer Park para el 2024, para diciembre de este año, va a estar produciendo 300,000 barriles de petróleos diarios. O sea, son cifras increíbles, y todo de ese dinero pues le tocaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso está sumamente molesto. Siempre los conservadores siempre tienen algo que hay detrás por lo que están peleando. Hubo fraude electoral, Cuauhtémoc lo sabía, pero ya en aquel 2006 ya estaba rebasado, porque la figura de Andrés Manuel López Obrador creció como la espuma, de manera vertiginosa. Incluso se llegó a autoproclamar presidente legítimo, que recordemos en el 2006, porque eso sí me tocó vivirlo, yo lo recuerdo, es así. Estaba yo pequeño, obviamente, era un infante, pero recuerdo mucho aquel momento estelar de la política mexicana. Se suscitó en el contexto de que la gente le pedía al presidente una guerra, o sea, una revolución por las vías armadas. El presidente había cautivado tantos corazones a lo largo y ancho del territorio nacional, que habían hombres y mujeres dispuestos a dar la vida para que se llevara a cabo lo que hoy se autodenominó como la Cuarta Transformación. Entonces dice la gente: queremos ir con usted, presidente, hasta donde tope. Y el presidente, en el entendido que un líder puede arriesgar su vida, pero no la de sus seguidores. Entonces el presidente opta por hacer esto, este nombramiento alusivo a la presidencia de la República, para que la gente pues se mantuviera en paz. Entonces, por eso se llegó a crear la figura del presidente legítimo, que muchos lo toman de burla, pero nunca te explican el contexto que hay detrás de todo esto que se vivió en la política mexicana. Y Cuauhtémoc Cárdenas empezaba a bajar del barco, o sea, por las simpatías que se generaban a través de los eventos del presidente López Obrador. Esa es la verdad, o sea, envidia en su estado puro. Eso es lo que se podía encontrar del lado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que es tan pobre que solo tiene dinero. Básicamente comentaba si es un junior más, ¿para qué decirlo? Es un JR, nada más. Le quedó grande la yegua, como dice la canción, le quedó grande el apellido. Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general, de aquel general que dio su vida por la patria, el último luchador social. Y ahora tenemos a un presidente López Obrador que llega sin apoyo de nadie, contra toda la adversidad, contra todos los medios de comunicación. O sea, él se llegó a plantar porque es un hombre de convicciones, que pocos, la verdad, como el presidente López Obrador, no hay ninguno de las corcholatas pueden llenar los zapatos, Albino, de este gran líder tabasqueño llamado Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, pues es que aparte don Lázaro Cárdenas también hizo el reparto agrario, es un ídolo acá en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. O sea, hay una historia fuerte, hermosa, de lucha social, de gente beneficiada con aquellos gobiernos que veían por los más desposeídos. En ese contexto creo que se sitúa la figura de Andrés Manuel López Obrador, y no lo alcanza a dimensionar, o lo sabe, pero pues le gusta más estar en los socialitos, en los eventitos de don Claudio, de los billetitos. Pues eso ya es obvio. Uno más a la lista de las organizaciones que se dicen para rescatar a México.
pues hombre, apenas llegó el gobierno que nos empezó a rescatar, a visibilizar a los mexicanos de ustedes y ya quieren regresar, se van a tener que esperar otro rato. Más allá de las corcholatas, más allá de todo, está la historia y esa no la vamos a poder perder de vista. El presidente dijo algo muy interesante el día de hoy. Ya no hay analfabetismo político en este país, ya no. Todos estamos bien informados, tenemos una alta responsabilidad política y una alta instrucción política para saber quién es quién. Y en ese contexto, creo que no, dormidos no estamos. Por supuesto que no. Así es, Albino Córdoba. Vamos